El Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, según San Mateo, nos ilumina acerca de la condición más espiritual de nuestra vida, que es la de recibir los bienes de Dios y no producirlos nosotros. Eso significa ser como niños. Ser como niños es recibir los bienes. Como los niños los reciben de sus padres, nosotros los recibimos de Dios. Y eso se mantiene no solo durante toda nuestra vida, sino para siempre, porque también los ángeles son como niños, aunque sean más adultos que nosotros según la naturaleza, porque tienen una perfección que nosotros nunca podríamos tener. Sin embargo, por la gracia, ellos también reciben como recibimos nosotros, e incluso una persona humana como la Santísima Virgen María puede ser superior a los ángeles según la gracia. Y por la gracia no solo somos como niños, sino también como padres, porque, como reflexionábamos hoy, hay una paternidad espiritual. Una paternidad que se recibe de un modo en el sacramento del orden, pero que se participa de otras maneras por la gracia, porque la gracia finalmente es una. Entonces, somos como niños y somos como padres o madres en el orden espiritual. En la medida en que crecemos en la gracia, vamos descubriendo estas funciones espirituales, porque es verdad que existe en la naturaleza la familia, los padres, los hijos, el esposo, la esposa, pero en el orden espiritual las relaciones son mucho más profundas y mucho más amplias. Entonces, lo que se refleja en el orden natural, en la familia y también en la sociedad, es algo muy imperfecto, es como una sombra comparado con lo que hay en el orden sobrenatural. En la sociedad ya es así, no se puede comparar la Iglesia con una sociedad humana, con una sociedad política. No solo es imperfecta porque es humana, sino porque está asignada por el pecado. Y lo mismo sucede con las otras relaciones humanas entre padres, hijos, varón, mujer, esposo, esposa, hermanos, hermanas, etc. Todas esas relaciones humanas son como un reflejo muy lejano de lo que produce la gracia en la relación entre las personas y en el conjunto del cuerpo místico. Y eso es lo que celebramos en la Eucaristía, lo que produce la Eucaristía, lo que dura para siempre. Por eso Jesús les dijo a estos que le decían, pero si esta tuvo 7 maridos porque se le fueron muriendo, etcétera, ¿y de quién va a ser marido? Y Jesús les responde que eso es pensar muy humanamente, pero que en el reino de los cielos vamos a ser como los ángeles de Dios. Porque los ángeles de Dios no solo son ángeles porque tienen una naturaleza superior, intelectual, sino porque tienen la gracia de una manera plena, de una manera que cumple totalmente y perfecciona totalmente lo que es su naturaleza. Y así será la gracia en nosotros, y por eso no tendremos ningún impedimento como los que tenemos aquí en el orden humano para vivir esas relaciones de la gracia
que son sobrenaturales y que finalmente reflejan la vida sobrenatural de Dios, la vida divina de la Trinidad. Por eso le pedimos al Señor en esta Santa Misa que entremos en el misterio de la Eucaristía, especialmente cuando la recibimos, y durante toda la celebración, especialmente cuando se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no simplemente como un esfuerzo psíquico humano, porque eso en un cierto momento, más que ayudarnos, nos alejaría del misterio, sino como una contemplación espiritual que corresponde proporcionadamente a lo que de verdad es la Eucaristía. Entonces, este misterio que celebramos no es algo que pasa, es algo que dura cuando salimos de aquí, y cuando salimos del retiro también dura y crece. Eso es lo que tenemos que pensar, y cómo orgánicamente todo lo que hacemos se va conectando con la Eucaristía, se va adecuando a la Eucaristía. La Eucaristía no cambia, los que tenemos que cambiar somos nosotros, porque en la Eucaristía se presenta el misterio de la unidad de Dios y nos unifica. Nosotros tenemos que cambiar y unificarnos, como decía Dionisio. La Eucaristía produce siempre su efecto y está ahí. Y nos atrae, nos transforma, nos ilumina, en la medida en que nos preparamos para eso por la gracia, no poniendo impedimento a la gracia y buscándolo, o sea, siguiendo el deseo que la Eucaristía misma produce. Muchas personas sienten ese deseo, esa atracción, por ejemplo, en la adoración eucarística. Eso es solamente una parte de lo que produce la Eucaristía. La Eucaristía realmente no actúa solo en la adoración, o no actúa solo cuando se celebra la misa, o cuando se produce la transubstanciación, o cuando se recibe el sacramento, sino que actúa siempre. Porque la Eucaristía produce la unidad de la Iglesia y produce la unidad de la persona, y la unidad de la persona en la Iglesia. Por eso es algo que no solo es universal, sino que crece, dinámico, porque crecemos nosotros por la gracia que recibimos, y crece la Iglesia, y nosotros crecemos con la Iglesia cuando se incorporan los nuevos santos a la Iglesia. Entonces, pidámosle al Señor cuando celebramos la Eucaristía, pero también en otros momentos, que sepamos contemplar este misterio y que este misterio actúe, sea eficaz en nuestra vida.